Es toda una situación complicada, compleja, por la pandemia que nos está azotando pues prácticamente a toda la humanidad. En estos tiempos nadie se imaginaba que íbamos a empezar el año 2020 con este problema y que se extendiera hasta el 2021, y todavía no está claro qué sigue después en los meses siguientes o años siguientes. Y entonces en el caso educativo pues hemos ido desde la suspensión total de las clases presenciales hasta pues los ciertos visos de que se pudieran reanudar las clases presenciales para el próximo ciclo escolar. Sin embargo, esto todavía está en duda. Se habla de algunas variantes. De hecho, hay que reconocer que lo que hasta ahora se ha implementado desde el gobierno federal, desde el gobierno del estado, pues ha sido aplicado de acuerdo al contexto de cada comunidad, de cada tenencia, de cada municipio, de cada estado además. Entonces, porque nuestro país es muy diverso, y lo que nos ha mostrado la pandemia esta de la COVID-19 es que también hay una desigualdad tremenda, no solamente socioeconómica, sino ya también sabemos ahora digital, porque mientras que de arriba se le ha apostado al uso de los medios tecnológicos y digitales, pues todavía hay miles de comunidades, miles de tenencias en donde la gente no tiene lo más mínimo como para poder participar en programas que se sustentan en las plataformas digitales. Entonces ahí los maestros pues hemos tenido que inventar, que ser muy creativos para que los procesos de aprendizaje continúen desde casa, pero con el seguimiento por parte de las maestras y de los maestros. Entonces ahora se habla de enfoques híbridos que se están implementando también en otros países. Hace poco, por ejemplo, me tocó participar en un intercambio con maestros de Canadá, en donde ellos sí estaban llevando a cabo este modelo híbrido. ¿En qué consiste el modelo híbrido? En que el maestro está en la escuela, en su salón de clases, con un número reducido de estudiantes, pero a la vez con los que no pueden ir a la escuela, porque sí, así sea la decisión de los padres de familia, en ese momento también están recibiendo la clase vía digital, vía los medios digitales, es decir, en línea. Ellos mismos nos comentaban que en Canadá en lo general este modelo no ha funcionado, por todo lo que implica, pues no, primero porque, y siendo un país del primer mundo, ¿no? Claro, que todas las salas de clase, los salones, tengan la tecnología, tengan las cámaras, tengan las computadoras, etc. Y bueno, si eso pasa allá, ahora en nuestro país, ¿qué se espera, no? Yo creo que las autoridades tendrían que reconocer las experiencias que hasta ahora se han vivido en el terreno de los hechos, de la práctica cotidiana desde las escuelas. Que no sigan apostando desde arriba a dictar lo que se tiene que hacer y a tratar de uniformar, porque ya vemos que eso no da resultado. Lo que más conviene es que haya, de acuerdo al contexto, las estrategias convenientes para mantener el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje de las niñas y de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces eso sería muy recomendable ahora que se habla otra vez de que hay este debate de si es conveniente en términos solamente sanitarios, sino en términos también de infraestructura, por todo lo que implica el que haya en las escuelas, por ejemplo, para empezar, lo básico, el agua, el jabón, ¿no? Para que los niños y el personal en general pues estén en estas acciones básicas de limpieza para evitar los contagios, ¿no? Entonces vemos que no hay acciones concretas, o sea, ya se ha anunciado un nuevo calendario escolar para el próximo ciclo escolar, pero no vemos acciones concretas que estén tratando de responder a esas múltiples necesidades de orden material, de orden de infraestructura que hay en las escuelas. Y por el tema del magisterio, pues igual, como que no hay ese reconocimiento, para empezar ese reconocimiento social, pero también ese reconocimiento económico. Parece como que se nos está haciendo un favor el pagarnos la quincena, como si no estuviéramos haciendo nada, cuando en realidad
este tipo de trabajo a distancia, virtual o digital, implica mucho más planeación, más preparación, como tú decías, de parte del docente, estar actualizado en todo lo que tiene que ver con los programas, los nuevos software. Y además porque allí uno tiene que ponerle de su bolsa, ¿no? De su bolsillo, para la computadora, para el teléfono, para la señal de internet, para los datos, etcétera, ¿no? Entonces, parece que eso no se está tomando en cuenta. Yo creo que sí es importante que las autoridades reconozcan este esfuerzo que está haciendo desde el magisterio, reconozcan las experiencias y sobre eso se puedan diseñar las nuevas estrategias. La pandemia a todos nos ha afectado en muchas dimensiones y una parte es, por ejemplo, la psicológica, ¿no? Y ahí no hay apoyos. Entonces necesitamos también acercar ese tipo de servicios de atención psicológica porque a los adolescentes, a los niños les ha pegado mucho. El estar todo este tiempo fuera del contacto con sus compañeros, con sus pares, porque la escuela tiene un papel muy importante de socialización. Entonces ese papel dejó de funcionar. Entonces, por eso es que si hubiera las condiciones necesarias para regresar a clases, en todos los sentidos, de infraestructura, sanitarias, etcétera, planeación académica. De planeación académica, exactamente. Lo más conveniente sería las clases presenciales, lo más conveniente, ¿no? Porque eso nos llevaría a regresar a esos espacios de socialización, empezando por los propios niños y las niñas, ¿no? Pero bien sabemos que todo esto va a ser gradual y mientras eso, pues hay que buscar alternativas, echar mano de lo que tenemos, de lo que nos ofrecen las instituciones. Aquí tendría que haber una interdisciplinaridad, por así decirlo, una interinstitucionalidad, básicamente entre instituciones de salud y de educación, que también no vemos, no vemos cómo haya proyectos en donde por lo menos estas dos instituciones se puedan vincular de manera muy fuerte. Como en otros tiempos, según nos cuentan, sí las hubo en el caso de pandemias también, por ejemplo, cuando lo del sarampión. ¿Por qué? Porque venimos de toda una serie de medidas y de planes económicos que han prácticamente precarizado a las instituciones públicas en el país. Todo este saldo del llamado neoliberalismo, ¿no? Entonces por eso nos encontramos con una crisis mucho mayor. Pero que también nosotros decimos hay aprendizajes inesperados. En este contexto de pandemia, los niños no solamente han aprendido lo que determinaban los planes de estudio antes de la pandemia, entonces ahora están aprendiendo otras cosas. Entonces la evaluación tiene que considerar esos aprendizajes inesperados. Y entonces, como decías tú hace rato, tratar de hacer rediseños curriculares, es decir, a los planes de estudio, a los contenidos, a las metas, a los objetivos, porque no se puede seguir evaluando los planes de estudio como si estuviéramos en situación normal. Estamos en una situación totalmente anómala, atípica, pero eso no quiere decir que las niñas y los niños no estén aprendiendo. Sí están aprendiendo, sí están viviendo experiencias, lamentablemente a lo mejor experiencias algunas negativas, de perder a un ser querido, cercano, algún abuelo, incluso algún papá o mamá, y eso se tiene que también de alguna manera que canalizar para que sean aprendizajes de la vida, pues, ¿no? En eso también tiene que ver la escuela y, como decía, otras instituciones también que tengan que ver con la salud mental, ¿no? Entonces, sí, implica toda este reacomodo, esta remodelación, digamos, de los planes y programas de estudio que hasta ahora no vemos. Yo creo que es importante que las niñas y los niños sigan el proceso educativo, y me refiero al proceso educativo como lo más amplio, porque no solamente en la escuela se aprende en todos lados, ¿no? Y ya estamos viendo que los niños están aprendiendo en el contexto familiar. Los papás hemos aprendido, y hablo ahora desde el punto de vista, desde mi postura como papá, pues hemos
tenido la oportunidad también de estar más cerca de nuestros propios hijos, de conocer también cuáles son sus procesos de aprendizaje y de cómo nosotros podemos ayudar. Entonces aquí una recomendación que yo haría es que los papás, en la medida de las posibilidades, porque bien sabemos que varios tienen que salir a trabajar, tienen que buscar ahora sí que el sustento del día, porque lamentablemente la mayoría vive de eso, pero en la medida de las posibilidades apoyar a sus hijos, a sus hijas, a que continúen, que no los saquen del sistema educativo. No son años perdidos, ¿no? Yo creo que viéndolo desde el punto de vista positivo son años en los que hay que aprovechar todo lo que está sucediendo para canalizarlo positivamente. Entonces, vienen, yo creo que ahora, momentos en donde sí hay que discutir. Habrá papás que digan, yo no tengo problema en sí llevar a mi hijo a la escuela, que lo lleven cubriendo todas las condiciones. Obviamente que esto se va a tener que acordar, que decidir entre los principales actores. Ojalá que así sea, ojalá que no sea solamente un decreto que venga desde arriba, sino que se tome en cuenta la opinión, por lo menos de la triada más importante del proceso educativo, que son los padres de familia, obviamente los estudiantes y los maestros, ¿no? Y que de eso recojan las autoridades todas las opiniones, ¿no? Para que no nos vayamos a equivocar, porque equivocarnos con estas generaciones sería heredar un problema muy fuerte para nuestro país.